Excelentísima señora ministra, excelentísimo señor ministro, autoridades, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Forum Europa, que organizamos con el mecenazgo del Grupo Villarmir, Red Eléctrica de España y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, don Pedro Duque, al que va a presentar, y se lo agradecemos muy especialmente, don Juan Luis Arzuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana. Querido Juan Luis, la tribuna es suya. Bueno, pues buenos días. Me parece que los dos somos nuevos en esto, el ministro como ministro y yo como presentador de ministro, ¿no? Me toca presentarlo, hablar de su currículum y me parece que los dos tenemos al menos en común una cosa, y es que nuestra biografía se resume en una palabra y en los dos casos empieza por A. En mi caso, Atapuerca, en el suyo, astronauta. Y poco más, ¿no? Con eso ya está dicho todo acerca de nuestro... Ahí se termina nuestro currículum, que no está mal, en el caso de Atapuerca, ni tampoco en el de astronauta. Pero claro, hemos hecho muchas más cosas y, por supuesto, en el caso de Pedro Duque, a esa habrá que sumarle una M, la M de ministro, que también imprime carácter, también forma parte muy destacada de un currículum. En cuanto a su biografía, todos sabemos que ha trabajado para la Agencia Espacial Europea, que ha viajado al espacio, por supuesto, que también se ha dedicado a la innovación y a la empresa, y quisiera destacar que estudió Ingeniería Aeronáutica, si no me equivoco, en la Universidad Politécnica de Madrid. No serán tan malas nuestras universidades, como se suele decir, cuando producen, bueno, pues, científicos y ingenieros que luego triunfan en el panorama internacional. Cuando a un científico se le da la oportunidad de dirigirse a cualquier público, y más si es en presencia de políticos y periodistas, pues se siente uno obligado, y además creo que debe hacerse, a hacer un elogio de la ciencia. Y eso es inevitable y es lo que yo voy a hacer a continuación. Pedro Duque ocupa para mí el ministerio más importante de todos, en términos históricos, os lo explicaré ahora, porque es ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Y eso es lo más importante para un país. Las demás cosas, en fin, con que me perdonen los otros ministros, pero en términos históricos no deja la misma huella. Recordemos, hagamos un repaso de las grandes personalidades de las que nos podemos sentir orgullosos o de los hechos más destacados del siglo XX de la historia de España. ¿A quién salvaríamos en la historia de España en el siglo XX? ¿O de quién nos acordamos? ¿Qué figuras nos parece que dan a nuestro país, que dieron en el siglo pasado a nuestro país prestigio, modernidad, que fueron un ejemplo? Y que son dignas de ser recordadas? Pues son científicos o intelectuales, o universitarios, en muchos casos las tres cosas. Se da la circunstancia de que yo doy clase en una universidad, sin ir más lejos, en la que, no muy lejana de la suya, una universidad en la que poco antes de la Guerra Civil se reunían en la misma facultad donde yo doy clase, en la misma aula donde yo doy clase, personalidades como Ortega y Gasset, Claudio Sánchez Albornoz, Américo Castro, María Zambrano, Xavier Zubiri, Manuel García Morente. Esos estaban en el aula en la que yo doy clase. Y luego en otras facultades, Severo Ochoa, Ramón y Cajal, por no decir otros nombres más conocidos en el terreno científico, pero menos conocidos socialmente. Eso es lo que de verdad merece la pena, lo que tenemos que destacar, de lo que nos podemos sentir orgullosos, de lo que ha sido nuestro papel en la historia como nación en el siglo pasado. Las universidades son muy importantes y merecen apoyo. Y merecen todo el apoyo del mundo porque son la
columna vertebral de una nación, la formación de sus futuros ciudadanos y el lugar donde se discute y se debate. Lo que precisamente más nos asombra y más nos llama la atención de aquellos intelectuales de los años anteriores a la guerra es que debatían, se reunían, discutían, eran científicos comprometidos socialmente y creían que su misión iba más allá de la misión de investigar o de publicar artículos científicos. Pensaban que la ciencia y la universidad tenían que tener una voz en la sociedad. Se sentían parte de una hermandad, se creían un movimiento intelectual y pensaban que estaban ahí para cambiar el mundo y para cambiar España. Eran, por lo tanto, un grupo de personas optimistas, porque pensaban que la tarea podía y debía hacerse. Y el optimismo es la base del progreso. El pesimista nunca hace nada, por definición, es una excusa para el abandono. Es el optimista el único que lucha por cambiar las cosas porque cree que es posible. Esos científicos comprometidos de antaño son los que recordamos ahora y nos tienen que servir de ejemplo en el futuro. Científicos o ingenieros o tecnólogos universitarios que tienen ese compromiso con la sociedad, que sienten que más allá de su especialización, cada vez, por cierto, más pequeña, que es a lo que conduce la especialización de la ciencia moderna, que nos lleva a campos cada vez más pequeños, pero más allá de eso, los científicos sentimos que nuestra voz debe de ser oída, porque tenemos algo que decir, tenemos que participar en los debates sociales, intelectuales, tenemos que también contribuir al cambio y al progreso de la sociedad. El científico no desea estar en una torre de marfil, el científico quiere salir, el científico quiere integrarse en la sociedad, quiere participar en el debate intelectual y cultural, social, político, y esa es su principal aportación, más allá de los descubrimientos. Hecha esta reflexión acerca de la ciencia, inevitable cuando un científico tiene la oportunidad de dirigirse a un público que se supone influyente y capaz de sumarse a estos pensamientos, pues antes de pasarle la palabra al ministro, me gustaría decir que yo creo que ese espíritu, por lo que le conozco desde mucho antes de que fuera ministro, en circunstancias que no tienen nada que ver con la política y que tienen que ver con la vida, que es tan interesante, pero también tienen que ver con la ciencia y también tienen que ver con la sociedad y con la cultura y tienen que ver con el idealismo y tienen que ver con ese sentimiento de optimista de que las cosas pueden mejorar, ¿no? Que eso es lo que tiene que caracterizar al científico, por definición, la idea de que se puede cambiar a mejor, de que se puede progresar. Y lo he conocido en muchas circunstancias gozosas, en yacimientos, al aire libre muchas veces, luego en tertulias y debates, lo que decíamos antes de los intelectuales, que en cierto modo me recordaban aquellas tertulias y debates que en lugares como la residencia de estudiantes, por poner un ejemplo, la Institución Libre de Enseñanza, la Junta de Ampliación de Estudios, se producían entre intelectuales. Aquellos tiempos tan añorados en los que podían participar de una misma comida pensadores, científicos, directores de cine, filósofos, donde podían estar juntos Ramón y Cajal, con Buñuel, con Lorca. Ese mundo es el que nos gustaría recuperar, esa idea. Y nuestra relación pues ha ido un poco en esa línea, en la línea del optimismo crítico, y ahora él es ministro y ahora tiene que asumir unas responsabilidades para las que ningún científico está preparado de entrada, de antemano no nos preparan para eso, pero sí que me consta
ese compromiso, porque no es nuevo, ese compromiso social, ese compromiso intelectual, científico, filosófico, ese compromiso viene de atrás. La última vez que nos vimos fue en un foro hablando sobre el 50 aniversario de la película 2001, Una odisea del espacio, ¿no? Es una película que también abre espacios para la reflexión y para el debate. Así que le voy a pasar la palabra, él es el que tiene que hablar de aquí, por supuesto, pero quería simplemente recordar eso, esos tiempos en los que nos veíamos en playas o en montañas y hablábamos de la sociedad y de la ciencia y del futuro de España y de cómo cambiar y de cómo mejorar las cosas, siempre creyendo que se podía hacer, que era posible. Y ahora le toca asumir esa responsabilidad y como científico, casi podría decir que en nombre de todos los científicos y universitarios, por la cuenta que nos trae, le deseo mucha suerte. Y nada más, tiene la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell. Autoridades, señoras y señores, muchas gracias por venir a escucharme. Veo caras amigas del Gobierno, de otras áreas del Gobierno también, de diferentes sectores sociales y económicos, y me siento muy honrado de que me acompañéis hoy. También agradezco mucho a Juan Luis sus palabras de cariño y admiración. Y ya sabes, Juan Luis, que el aprecio y la admiración desde luego es mutua. Y bueno, pues aquí estamos para intentar poner en marcha todo aquello que hablamos, a ver qué sale. Ya saben que no soy un político al uso y que acabo de aterrizar en este planeta, no sin dificultades y renuncias. Estoy en esto para tratar de ayudar a mi país en su modernización hacia una sociedad de conocimiento e innovadora. Y yo creo que merece la pena este reto. Es sorprendente que aún me sigan preguntando por qué un ministerio así de ciencia, innovación y universidades. Nuestro modelo productivo necesita una modernización para aprovechar mejor el círculo que empieza en la investigación y la educación superior, continúa con una transferencia a la sociedad y finalmente a las empresas, que a su vez debe proveer de recursos a la ciencia. A pesar de los años de la crisis y de la baja apuesta por la ciencia en España, nuestro nivel de producción científica es de gran calidad y traspasa fronteras. En estos años este nivel se ha mantenido e incluso incrementado gracias al ímprobo esfuerzo de nuestros investigadores. Es casi una heroicidad. Tenemos que reconocer este trabajo y el talento de nuestros investigadores e innovadores. Otros países ya lo están haciendo, como muestra la gran cantidad de ingenieros y científicos españoles que trabajan en países como Alemania, Reino Unido o los Estados Unidos. Puedo decirles esto en primera persona. Yo me los he encontrado cuando he trabajado fuera y les aseguro que no tenemos nada que envidiar respecto a la formación que reciben nuestros profesionales en la universidad. Si somos conscientes del talento de este país, tenemos que hacer lo posible para que éste se pueda desarrollar aquí. Estoy convencido. Tenemos que ofrecer a las personas con talento, sean españoles o no, un sistema de oportunidades para investigar y desarrollar ciencia competitiva. Para ello necesitamos aumentar la inversión en nuestro sistema de I+D+I. Pero quizás sea incluso más importante empezar por poner en valor al sistema para que la ciencia y la innovación sean consideradas una inversión en vez de un gasto. Quiero hablarles ahora en clave europea, aprovechando este encuentro titulado Fórum Europa. Para este Gobierno, el marco europeo es uno de los principales ejes de las políticas públicas y es, además, de capital importancia para nuestro sistema de I+D+I y para nuestras universidades en el espacio europeo de educación superior. España es Europa por convencimiento y por ideales. Este es un país europeísta. Es en este marco donde más debemos trabajar, donde están los países a los que nos queremos parecer
y con los que queremos trabajar, obviamente sin descuidar el resto del mundo. La semana pasada estuve en Bruselas para participar en el Consejo de Competitividad y seguir avanzando en el diseño del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa. Además, estamos trabajando en el próximo Programa Marco de Educación. Tenemos que destacar el gran papel de nuestros investigadores e innovadores en el actual Programa Marco Horizonte 2020. Desde el comienzo del programa en 2013, las entidades españolas han conseguido 3.000 millones de euros, que en términos relativos supone el 10% de la Unión a 28 países, lo que sitúa a España como cuarto país en retorno, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia, y ocupando la tercera posición por número de proyectos conseguidos. España participa en 4.500 actividades de I+D+I financiadas y es el país con más proyectos liderados, 16% del total. Bueno, de esta manera ilustramos cómo realmente la ciencia española tiene un nivel alto en Europa. Para el próximo Programa Marco de Investigación, les querría informar de cómo estamos defendiendo los intereses de España en las negociaciones de este nuevo programa. Por lo que respecta al reglamento, hemos avanzado para que se contemplen ya las sinergias entre los fondos del Programa Marco y los fondos estructurales, que siempre ha sido una de las reclamaciones de España. Esta negociación es compleja, ya que afecta al programa financiero plurianual, al reglamento de Horizonte Europa y el de los propios fondos estructurales, me refiero al reglamento. Para España, la excelencia es el criterio irrenunciable que debe guiar la selección de proyectos del programa Marco. Nuestros investigadores han demostrado su capacidad de competir. El apoyo al Consejo Europeo de Investigación, llamado ERC, está fuera de toda duda. Defendemos un incremento en las ayudas Marie Curie porque creemos que la movilidad de los jóvenes investigadores e investigadoras contribuye de forma decisiva a la consolidación del espacio europeo de investigación. Además, apoyamos el diseño de nuevas ayudas destinadas tanto a facilitar el retorno de los jóvenes investigadores a sus países de origen, como ayudas del ERC dirigidas a jóvenes investigadores que se encuentran en sus primeras fases de desarrollo profesional. Estas son nuevas formas de ayuda que están empezando a proponerse y que tienen muy buenos visos de salir adelante. Uno de nuestros principales empeños en las negociaciones es conseguir que la propuesta de la Comisión preste especial atención a la innovación de las pequeñas y medianas empresas. En este tema nos jugamos mucho. Contamos con talento, tecnología y capacidad innovadora. Todo el mundo reconoce los ejemplos de éxito entre nuestras grandes empresas energéticas, financieras, textiles, turísticas o de ingeniería. Pero también los hay grandes ejemplos de éxito y muchos entre nuestras pequeñas y medianas empresas. Solo hay que repasar los resultados de un programa tan competitivo como el instrumento PYME de Horizonte 2020. Hasta el momento, las empresas españolas son las que han conseguido más financiación a través de este programa en todas sus fases, captando un 20% del total de recursos. Les puedo asegurar que estamos negociando sin descanso para que se siga apoyando desde Europa la innovación de nuestras pequeñas y medianas empresas. Igualmente, en el ámbito de la educación, este Gobierno apoya la propuesta de incrementar los fondos del programa Erasmus, en el cual nuestro país también tiene un liderazgo indiscutible. La ciencia de vanguardia es cada vez más internacional. España aumenta año a año sus publicaciones en colaboración internacional y ya supone el 49% de la producción científica española. Prefiero a la proporción de proyectos científicos que se realizan en colaboración internacional. Nuestros principales países colaboradores siguen siendo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia. Esta es una de las fortalezas de España en el marcador de innovación europeo, Scoreboard, marcador, que publica cada año la Comisión Europea. Debemos seguir fomentando esta internacionalización y, a la vez, seguir trabajando en otros muchos indicadores de innovación en los que España está en peor posición
incluso en mucho peor posición a veces. En este contexto, España está empezando a ser muy atractiva para grandes instalaciones científicas internacionales. Precisamente el martes viajo a Canarias para inaugurar el primer telescopio del consorcio Cherenkov, un consorcio mundial de grandes telescopios, que se va a iniciar con la inauguración este martes del primero de ellos. Seguimos además trabajando para traernos el llamado TMT, el telescopio más grande y con mayor presupuesto del hemisferio norte. Quizás recuerden que este es el que pudiera quizás venir a Canarias si la instalación en Hawái resulta al final imposible. Además, en España disponemos de instalaciones científicas singulares que son utilizadas por la comunidad científica internacional. Bueno, tengo aquí un ejemplo, son desde luego docenas de instalaciones de este tipo, todas usadas por la comunidad científica internacional, pero quería destacar nuestra instalación de láseres pulsados de Salamanca, cuya ampliación inauguraron sus majestades los reyes hace unas semanas. Tiene una comunidad internacional que trabaja en un área científica de frontera, que justo esta semana ha sido merecedora de este área de investigación del Premio Nobel de Física. Otro de los grandes proyectos que queremos conseguir traernos a España, en concreto a Granada, es el llamado DONES, una infraestructura auxiliar del Proyecto Mundial de Energía Nuclear de Fusión ITER. Esta planta se considera clave para poder reproducir las mismas condiciones de intensa radiación del interior de un reactor de fusión, que podría ser la fuente de energía del futuro. Ya hemos conseguido que se incluya este proyecto en el Mapa Estratégico Europeo de Infraestructuras de Investigación y ya hemos firmado el primer acuerdo internacional para atraer este proyecto a nuestro país. Otro ámbito importante es la supercomputación. Estamos muy bien posicionados en el proyecto europeo de supercomputación del futuro, el llamado EuroHPC, con dos grandes objetivos a largo plazo. Por una parte, asegurar la soberanía de Europa en tecnología de computación. Por otra parte, coordinar y financiar la instalación de una red coherente de nuevos supercomputadores europeos, para garantizar que nuestra comunidad científica e industrial tenga acceso garantizado a las mejores máquinas del mundo al mismo nivel que sus competidoras. España es miembro fundador de esta iniciativa, ya me refiero al EuroHPC, y tendrá un papel clave en su desarrollo. Y esto permitirá seguir dando a nuestros científicos acceso a los más potentes supercomputadores del mundo y trabajar de manera activa para que esta tecnología impacte positivamente en nuestro tejido empresarial. Esta semana he estado en el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, donde he podido conocer la altísima calidad de la ciencia que desarrollan y los servicios que prestan a compañías como Repsol, Iberdrola o La Caixa. Alrededor de este centro están surgiendo también empresas de base tecnológica con un gran potencial. Nuestra presencia continuada en la vanguardia de la supercomputación nos permitirá también aprovechar mejor las enormes potencialidades que tiene la inteligencia artificial para la ciencia y para la industria, porque nos dará acceso a la capacidad de cálculo y almacenaje de datos necesarias para su aplicación a campos como la medicina personalizada o la predicción del clima o el cálculo de los flujos aerodinámicos en hélices, alas o cualquier otro tipo de cálculos en el que se necesite calcular la dirección del flujo de aire. La Comisión Europea lanzará próximamente otra gran iniciativa en inteligencia artificial y nadie duda que nuestras capacidades nos permitirán liderarla como ya estamos haciendo con la supercomputación. Para acompañar la creciente y exitosa internacionalización de nuestra ciencia y nuestras empresas de todos los tamaños, quiero también referirme a la presencia internacional de nuestras universidades. La Unión Europea va a lanzar dentro del nuevo programa Erasmus una convocatoria del proyecto Universidades Europeas, que va a ser la nueva red de excelencia de la educación superior en nuestro continente. De este ministerio les puedo anunciar que va a apoyar y financiar la preparación de propuestas y complementar las ayudas que obtengan nuestras universidades, con objeto de mejorar sus posibilidades de formar parte de uno de estos consorcios que vemos muy de futuro.
Quiero ahora destacar algunos de los aspectos que contenía el informe que presenté en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hace 15 días. En ese sentido, paso a comentarles algunas pinceladas de las medidas que vamos a tomar en cuanto a la carrera profesional de los investigadores. En primer lugar, hay que seguir trabajando para que no perdamos ningún talento ni por procedencia ni por situación económica. Les estoy hablando del acceso a la universidad. Estamos ya trabajando con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para reformar el modelo de becas. Para los que están iniciando su carrera investigadora, este año hemos anunciado los contratos de formación de doctores llamados FPI y FPU. El FPI es para centros de investigación, FPU para las universidades, que se volverán a publicar de forma conjunta para agilizar la gestión para los solicitantes y los grupos de investigación. Nos ha parecido, bueno, era una demanda de la comunidad que se publicaran de forma conjunta y hemos hecho un esfuerzo administrativo en este sentido. Además, hemos adelantado la convocatoria de los contratos de formación de doctores para la universidad, los FPU, y les puedo anunciar que la próxima semana ya aparecerá en el BOE esta convocatoria para los dos. Por otro lado, también en estos momentos está en trámite para su aprobación el Estatuto del Personal de Investigación en Formación, conocido por todos los jóvenes investigadores como el EPIF. Estatuto que ha sido consensuado con los principales actores, que estaba paralizado y que supondrá una mejora de las condiciones laborales de los investigadores predoctorales. También relacionado con la juventud, somos conscientes de que las plantillas en nuestros organismos públicos de investigación están envejecidas y en las universidades también. En el ámbito de los organismos públicos, que es donde tenemos competencias, tenemos este año una oferta de empleo público que incluye 761 plazas, 435 de nuevo ingreso, 25 laborales fijos y 301 plazas de promoción interna. Con estos números es la mayor oferta pública para el sistema de ciencia de la última década y muestra el compromiso de este Gobierno. Les aseguro que todos nuestros esfuerzos están dedicados a consolidar esta tendencia en los próximos ejercicios. Otra de nuestras intenciones es reforzar los programas de atracción de talento. El programa más importante que tiene este país para la incorporación de doctores excelentes es el Ramón y Cajal. En este sentido, les anuncio que la convocatoria de 2018 aumentará un 15%, mostrando la prioridad que este programa supone para el Ministerio. Como saben ustedes, la Agencia Estatal de Investigación es el organismo que gestiona prácticamente todo el presupuesto de investigación de acuerdo con el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica. Somos conscientes de la importancia de este organismo para el sistema de I+D+I. Por eso, de acuerdo con las demandas de los investigadores, hemos abierto un concurso internacional para cubrir el puesto de la dirección. El anuncio lo hemos publicado en las más prestigiosas revistas científicas como Nature o Science. El plazo termina el 26 de octubre y ya estamos recibiendo múltiples solicitudes. Una de las apuestas, o otra de las apuestas para la Agencia Estatal de Investigación, que tiene tantísima importancia como gestor central de los recursos, será potenciar sus recursos, los de la agencia, tanto humanos como materiales, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y la gestión de las convocatorias. Una de nuestras mayores prioridades está siendo mejorar la regularidad y proporcionar un calendario repetible, predecible. Quizá esta última frase la explico mejor. Una de las reivindicaciones más importantes del sistema de ciencia es que las convocatorias que cada año se producen para los proyectos científicos sean cuanto más repetibles mejor en un determinado mes del año para poder planificar tanto las plantillas como el acceso a fondos europeos, como múltiples otras necesidades y bueno, pues estamos realmente trabajando en conseguir que ese sistema se incorpore y se haga para siempre. Somos muy conscientes de los problemas, pasando a otra cosa, los problemas que ha generado la introducción de la fiscalización previa en una parte importante del sistema de I+D+I. Y desde el mismo primer día
hemos estado trabajando con el Ministerio de Hacienda en medidas de simplificación del funcionamiento administrativo en los organismos públicos de investigación. Y también en otras áreas necesarias hemos estado también desde el primer día trabajando con el Ministerio de Trabajo. En las próximas semanas vamos a ir sustituyendo la fiscalización previa en los organismos públicos de investigación por la rendición de cuentas y control posterior, sin merma en el control de la ejecución de su gasto. También en el Consejo de Ministros, en este informe que les decía, presentamos nuestro plan para potenciar la transferencia de conocimiento a la sociedad. Esto ciertamente es un área en la que tenemos identificados todos una posible mejora importante en el sistema de España. Por un lado, para que la cultura de la transferencia cale en nuestro sistema de I+D+I, es necesario reformar los incentivos individuales en la carrera investigadora. Para ello estamos promoviendo su redefinición de los incentivos, lo que ahora se llama sexenio tecnológico, y queremos transformar en sexenio de transferencia. Una comisión está evaluando los indicadores de transferencia y, como novedad, también se tendrán en cuenta las áreas de humanidades y ciencias sociales en el valor de transferencia que ellas tienen. Para los que no estén versados en la terminología, un sexenio obviamente son 6 años, pero se trata de que se evalúa el currículum de los investigadores en lo que consiguen de publicaciones cada 6 años. Este es el sexenio investigador, y el sexenio de transferencia de conocimiento que queremos introducir pasará a evaluar también cada 6 años los éxitos que hayan tenido en este área, y de esa manera habrá un mayor fomento desde el punto de vista de los incentivos para que la gente haga más transferencia, que es, como hemos dicho, un área que está bastante necesaria de mejora. Nos comprometemos a que esta modificación esté vigente en la próxima convocatoria. Es una medida que creemos que será igual de exitosa de lo que fue el sexenio de investigación en los años 80. Por otro lado, a nivel institucional, y sigo hablando de transferencia de conocimiento, es necesario reformar la normativa de las oficinas de transferencia en universidades, centros de investigación, hospitales y centros tecnológicos. Estamos trabajando en un plan de colaboración, entre ellas el CEDETI y la Oficina Española de Patentes y Marcas, para amplificar su funcionamiento. Ahora quiero hablar de la innovación en las empresas. Les puedo anunciar que hemos reorganizado la sociedad Invierte, esta con 2 Ns, gestionada por el CEDETI, que va a iniciar su actividad con un fondo de capital riesgo dedicado a la transferencia de tecnología, de alrededor de 80 millones de euros. Este fondo financiará iniciativas desde etapas de prueba de concepto en centros de investigación hasta la consolidación de la startup con sus primeras ventas comerciales. Estamos en negociaciones con el Fondo Europeo de Inversiones para que nos acompañe poniendo el 50% de este importe. Ayer mismo se completó una importante etapa de esta negociación en Bruselas. Un segundo instrumento de fomento de la innovación es la conocida como Red Cervera. Hemos estado trabajando en su redefinición y finalmente se articulará en 2 líneas. Por un lado, fondos para la excelencia y captación de talento para centros tecnológicos e institutos de investigación. Y por otro, en fondos para pymes que colaboren con esos centros tecnológicos y con los grupos de investigación de universidades y OPIs. Todo ello en torno a una serie de áreas tecnológicas concretas en cuya definición estamos trabajando y en breve tendremos. Les puedo anunciar que esta convocatoria se lanzará antes de finales de año a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, CEDETI, y la Agencia Estatal de Investigación, que van a colaborar en este sentido. Otro instrumento que estamos revisando para hacerlo más eficiente es la compra pública innovadora. Se contemplan 2 líneas de actuación. La primera es la creación de una oficina de compra precomercial específica para el desarrollo de prototipos experimentales que pueden dar soluciones concretas a retos de las administraciones locales y regionales. Una vez validados los prototipos,
la operación y explotación se cederá a las administraciones solicitantes. La segunda es mejorar y simplificar los procedimientos y protocolos para conseguir que la compra pública innovadora se extienda y sea útil para las distintas administraciones y para las empresas. Será una labor de fomento del conocimiento de estos instrumentos para todas las administraciones de Estado. El conjunto de estas medidas que les he presentado se refieren tanto a universidades como al resto del sistema de ciencia y a las empresas innovadoras, cuya interacción pretendemos fomentar como el eje de futuro de nuestro país. Tenemos actualmente las mejores universidades de nuestra historia. Sus egresados compiten favorablemente con los países más avanzados. Para conseguir mantener este nivel y prepararnos para el futuro es necesaria una adaptación. Hemos comenzado a trabajar con todos los actores implicados con el objeto de alcanzar los consensos necesarios y así aprobar una nueva ley de universidades. Coincidirán conmigo en que la financiación en la I+D+I es el tema más importante. Nuestro tejido productivo tiene que invertir mucho más en innovación. Nosotros estaremos siempre dispuestos a escuchar sus ideas sobre cómo fomentar la inversión en innovación en las empresas y la colaboración de estas con nuestro sistema de ciencia. Por nuestra parte, si el Parlamento aprueba la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno, los presupuestos de 2019 priorizarán la inversión en I+D+I. Los nuevos recursos los destinaremos, y esta es nuestra decisión, a incrementar el volumen de las convocatorias de proyectos competitivos de investigación y de atracción de talento. Y reservaremos una parte de la financiación competitiva para ciertas líneas específicas de oportunidades emergentes. Debemos ser conscientes de que este proyecto no se puede consolidar en un año, ni siquiera en 2. Y tampoco lo podemos hacer solos. Pero no podemos olvidar que la ciencia es el pilar de una sociedad moderna y competitiva, y eso debe ser una apuesta sostenible en el tiempo y garantizada. Sé que en esto no estamos solos. Los grupos parlamentarios lo han votado por unanimidad en esta misma legislatura. Se necesita una mayor financiación, una estabilización del sistema y una nueva universidad. Seguimos trabajando. Mi mesa está llena de carpetas abiertas que estamos afrontando con mucha responsabilidad y mucha ilusión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Arzuaga. Muchas gracias, señor ministro. Ya ve cómo tengo la mesa, no doy abasto. No sé cómo las voy a ordenar, pero intentaré hacerlo de la mejor manera posible. Inteligencia artificial. Sí. Alfonso Jiménez, de People Matters, dice: ¿habría fórmulas para que el sistema productivo pudiera tener más capacidad de orientar la formación superior, de modo que se asegure que disponemos del talento que necesitamos, como son los perfiles tecnológicos? También le preguntan: una de las debilidades tradicionales de nuestro sistema ha sido la desconexión o brecha entre empresa y universidad. ¿Qué plantea para cambiar esto y ajustar el talento a las necesidades del tejido empresarial? Y Amado Lorenzo le pregunta qué modificaciones se proponen a nuestro modelo de formación profesional y dual. Bueno, muchas gracias. En cuanto al modelo de formación profesional, por supuesto que estaremos colaborando siempre en lo que se necesite con el Ministerio que está encargado de estas materias, que es el de Educación y Formación Profesional, y lógicamente en procurar la transición correcta, ¿no?, de un sistema al otro. Y desde luego es enormemente importante para la economía española y me consta que trabajan muy intensamente en la mejora de la implicación de la formación profesional con la actividad económica. En el caso de cómo vamos a o qué podemos hacer entre todos, porque ahora meto el entre todos, para mejorar la adecuación de las carreras universitarias a lo que verdaderamente necesita el tejido económico,
pues necesitamos entrar en este proceso en el que vamos a rehacer o, no sé, reformar, cambiar, modificar, aquilatar el modelo de universidad que tenemos. Creo que es lógico que uno de los cambios que salgan de todo este proceso de consenso sea una mayor participación del tejido social en la definición de qué es lo que tienen que hacer las universidades, de la definición de qué estudios son necesarios y qué estudios pudiéramos y por qué camino deberíamos ir. Yo creo que en el ámbito de la responsabilidad de la universidad, que tiene autonomía, pues seguramente introduciremos algún tipo de mecanismo por el cual la sociedad puede influir en el funcionamiento de forma positiva, es decir, dar ideas de manera que la universidad ella misma se adapte. Forma parte de de toda esta negociación que es necesario hacer y dar muchos consensos. Por eso es bastante difícil ser concreto en estas cosas. Rafael Pujol, que fuera rector de la Universidad Complutense y que en la actualidad trabaja en el Instituto de Empresa, le pregunta si va a impulsar una nueva ley de reforma universitaria. Irene Castro, del diario.es, dice: la nueva ley de universidades que ha anunciado tendrá mecanismos para evitar casos como el de Cifuentes, Montón y Casado. Pedro González, en esta misma línea, dice: ensalza usted el prestigio de las investigaciones españoles, de los investigadores españoles en el extranjero, pero ¿no cree que el prestigio de nuestras universidades ha sufrido un mazazo universal cuando se comprueba que algunas universidades otorgan másteres y doctorados sin el menor rigor científico? Domingo Torres le pregunta: ¿no le parece injusto, señor ministro, que el conjunto de las universidades españolas estén bajo sospecha por un solo caso, la Universidad Juan Carlos I, plagada de irregularidades, la última, la matriculación de cientos de alumnos en una titulación extinta, la de licenciatura de Derecho, para eludir los nuevos requisitos de acceso a la profesión de abogado? Bueno, realmente, por empezar por lo más sencillo y directo, estoy completamente de acuerdo en el asistente que tildaba de injusto que era el sistema universitario, pues no se le haya tratado en los medios de comunicación y en la impresión que la sociedad tiene de él, de manera que se explique claramente qué es lo que ha pasado y que la mayor parte del sistema, o prácticamente todo el sistema, no está sujeto a ningún problema de los que se han informado por ahí. Es decir, eso realmente es injusto y realmente apelo a toda la sociedad y en especial quizás a los medios de comunicación para que pues sean más específicos cuando informan de algunos casos muy puntuales. La nueva ley de universidad, como digo, es muy difícil saber cómo se va a perfilar porque tenemos competencias en muchos sitios, empezando por la autonomía universitaria en las comunidades autónomas y, por lo tanto, pues es difícil saber cómo va a terminar. Pero sí que debe tener un elemento mayor de corresponsabilidad entre la universidad y la sociedad. Y de esa manera será más fácil tener un órgano que pueda ser capaz de detectar cualquier tipo de irregularidad y que sea externo, o que sea al menos parcialmente externo a la universidad. Espero que de ninguna manera hayamos tenido el mazazo universal, hemos tenido un pico de comunicación, un pico de sentimiento de personas, pero yo creo que todo el mundo tenemos que pensar que las sociedades son capaces de discriminar y que una vez que el pico de información
ha remitido, pues seguramente la universidad, pues, y en eso estamos en todo nuestro empeño, pues seguirá teniendo el prestigio que merece. Juan Antonio Tejada Cazorla, de la Universidad Complutense de Madrid, dice: el Real Decreto 420/2015 regula la creación de universidades. Según este decreto, 8 títulos de máster son suficientes para poder crear una universidad. ¿Está el señor ministro de acuerdo con ese modelo de universidades? ¿Piensa modificar ese decreto? Muy específico lo veo, la verdad, para esta etapa de negociación. Y realmente no me gustaría ser muy tajante en las cosas que llevamos a la mesa de negociación. Pero en general sí que es verdad que la definición de universidad para todos y para todas las universidades con las que he hablado, pues debe incluir a la investigación. Y por lo tanto, pues trabajaremos con que ese factor sea muy importante a la hora de definir una universidad en el futuro, en el nuevo sistema español, si podemos llamar esto al nuevo sistema español. El director de la agencia Servimedia, José Manuel González Huesa, le dice: ¿podría incrementarse la relación de los colegios profesionales con las universidades para orientar las carreras, como pasa en otros países? Fernando Jauregui dice: ¿cómo ir acercando la empresa a la universidad? No lo digo solo en términos de empleabilidad, sino incluso para ampliar conocimientos prácticos en la enseñanza universitaria. Es una buena idea la de los colegios profesionales. Hay, por supuesto, que son instituciones que están muy en el día a día del trabajo que se hace en la sociedad y, por lo tanto, pues sí que es verdad que habrá que tenerlos en cuenta en las nuevas estructuras que hagamos, ¿no? En las nuevas estructuras que asegurarán la adecuación entre la universidad y la sociedad. Nuevamente, yo siento no ser muy explícito con esto, porque las negociaciones y los consensos siempre es mejor establecerlos desde una posición flexible y no decir en público ya las posiciones tajantes que tenga cada uno. Y en cuanto a la relación empresa-universidad, bueno, también se refiere a la relación inversa, ¿no? No la empresa facilitar, no la empresa participar en lo que se hace en la universidad, sino también la empresa, digamos, proporcionar personas y conocimiento a la universidad, pues es algo que realmente tenemos que ver, porque en los últimos años pues cada vez es menos la participación de profesionales en la universidad en proporción, y por lo tanto, bueno, pues eso será parte de la negociación. Luisa Pérez, de Radio Nacional, le pregunta: la comunidad científica sigue esperando el arranque de la Agencia Nacional de Investigación. ¿Cómo va el concurso para seleccionar a su responsable y cuándo cree que estará en pleno funcionamiento? Bueno, la agencia está en pleno funcionamiento. Eso desde luego. Obviamente, como cualquier nueva estructura administrativa, pues ha empezado con, y sobre todo cualquier nueva estructura administrativa que se crea a coste cero para el erario público, pues ha empezado con ciertas carencias de personal, de servicios, y por lo tanto esa es nuestra primera prioridad, es que la agencia siga estando en pleno funcionamiento. El concurso de selección de director o directora, pues sí, como hemos dicho, el día 26 de octubre se cierra el plazo de presentación de candidaturas. A partir de ahí, pues un panel internacional, como estamos ya acostumbrados a hacer en España, para la selección. Y luego, por el otro lado, hemos empezado ya a dotar a la agencia de mayores recursos materiales y mayores recursos humanos, de tal manera que se alivien las dificultades de administración. José Antonio Plaza, de Diario Médico, quiere saber qué prioridad tiene en el ámbito sanitario y biomédico, concretamente en relación a las necesidades del Instituto de Salud Carlos III. Poco genérico lo veo. La prioridad en la salud es todo, realmente. Y nuestro sistema de selección de líneas de investigación pues proporciona la capacidad de decidir a los propios investigadores que presenten sus
proyectos. Entonces yo confío en que precisamente la dirección del Instituto Carlos III está seleccionando las mejores prioridades para investigar en salud. Sin ninguna duda lo confío. Y además está otorgando también fondos y contratos a investigadores externos en base a las mejores prioridades. Una de las cosas que tenemos que hacer en salud es ver su imbricación también con las otras tecnologías de las que hemos hablado. Ahora en algunos países se está iniciando proyectos de medicina personalizada que implican también a los científicos de supercomputación, a los de inteligencia artificial, a gente de unidades de diagnóstico y, por lo tanto, pues en esa línea por lo menos debemos pensar si quizás sería una de las líneas prioritarias que sería en el futuro. Lázaro González dice, siguen faltando auténticos estímulos fiscales a la innovación. ¿Proyecta su ministerio medidas para cubrir el déficit que sufre España en materia de I+D+I? Bueno, yo tengo aquí en la chuleta. Bueno, no lo encuentro en la chuleta, pero lo tengo claro que el sistema de incentivos fiscales para la innovación de España está evaluado como uno de los más amplios de la OCDE. Una vez dicho esto, realmente el uso que se hace de este sistema quizás debería revisarse por nuestra parte. Es decir, tendríamos que revisar quizás los incentivos y las facilidades que las empresas, especialmente las facilidades que las empresas pequeñas, tienen para hacer uso de este sistema de incentivos a la investigación y a la innovación. Tenemos varias cosas en mente que serían de mucha utilidad y de mucho futuro y, bueno, pues están todas en general relacionadas con mejorar la proporción de fondos de promoción de la I+D que se dedican, digamos, al tejido productivo de las pymes. Vamos a dejarlo ahí. Dentro de 2 o 3 semanas tendremos mayor detalle sobre cuáles van a ser las medidas y, desde luego, todo el mundo sabrá cuándo empiecen las convocatorias. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden en Radio Nacional, dice: usted se ha comprometido a poner en marcha iniciativas para fomentar la igualdad en los laboratorios, universidades y centros científicos. ¿Cuáles son esas medidas concretas? Bueno, tenemos muchas medidas en marcha para fomentar la igualdad. En este caso, me imagino que se refiere entre los hombres y mujeres, no entre los altos y los bajos, ni los rubios o los morenos. Yo creo que va por ahí, sí. Tenemos muchas en marcha, desde luego, y una de las más importantes es, la que, bueno, pues mayor reconocimiento parece ser que tiene entre las investigadoras mujeres, es el reconocimiento a la labor que en nuestra sociedad sigue teniendo de forma preferente la mujer en el cuidado de los niños y, por supuesto, la maternidad. Tenemos unos programas por los cuales, durante una serie de años, a la hora de evaluar el currículum de los investigadores, a una madre se le pondera al alza el baremo de currículum de tal manera que se iguale su nivel con el de un hombre que no hubiese tenido esa necesidad de cuidar niños. Y nuestra medida más importante va a ser que vamos a incrementar el número de años que las madres pueden acogerse a este programa, de manera que sus currículums no se vean mermados de forma artificial por la necesidad de cuidar a los niños. Rafael Ansón, presidente de la Real Academia de Gastronomía, le pregunta cuál es la razón por la que las Reales Academias pasan del Ministerio de Educación al de Ciencia, Innovación y Universidades. La pregunta es buena, la verdad. A mí me parece razonable, dado que las Real Academias están dedicadas al atesoramiento del conocimiento del máximo nivel
de todas las áreas, tanto de la ciencia como de las humanidades. Por lo tanto, pues son personas que provienen del sistema científico y de universidades. Yo creo que es bastante razonable el que el Ministerio a cargo del sistema de ciencia y universidades pues sea el tutelante de las Reales Academias. Ordóñez le pregunta cuál es el papel de las empresas en la compra pública innovadora y cómo seguirá siendo el proceso de activación de este instrumento. Juan Manuel Revuelta, de la Fundación Finnova, dice: ayuntamientos y gobiernos autonómicos no están absorbiendo como deberían los fondos estructurales como herramienta de innovación aplicada. ¿Está haciendo algo su ministerio para que la administración pública pueda incorporar resultados de la ciencia en los servicios públicos, como laboratorios municipales y otros? España puede no absorber más del 50% de los fondos FEDER asignados. ¿Qué puede hacer el ministerio? Bueno, desde luego hay muchas medidas para tratar de fomentar desde nuestro ministerio el absorber los fondos FEDER. Central es el papel de la Agencia de Innovación, el CEDETI, para tener en cuenta esta circunstancia y tratar de hacer el máximo uso. Central es la labor de la Agencia de Innovación, de Investigación, perdón, que también utiliza la mayor parte de fondos FEDER prácticamente de todo el sistema del Estado. Y, a ver, me querría referir específicamente, como me han preguntado también, al funcionamiento de la compra pública innovadora y cómo participan las empresas en esto. Bueno, es el sistema que me gusta decir que yo llevo viendo toda la vida en la Agencia Europea del Espacio. Es decir, es un sistema por el cual un potencial cliente público tiene una necesidad. Esta necesidad no está cubierta por el mercado actualmente, se necesita cierta innovación y se dirige a nosotros, al Ministerio encargado de la innovación, para que le ayudemos a conseguir esto. La oficina de compra pública que vamos a poner en marcha lo que hará será evaluar ese requisito, si parece que sea posible realizar esa innovación en el plazo adecuado, etc. Pondrá en marcha una licitación de manera que las empresas, que es donde empiezan a participar, presenten sus proyectos de innovación y de esa manera pues, participen en un concurso para construir eso que no existe, que necesita la autoridad pública. Puede ser un ayuntamiento, puede ser, no sé, tráfico, aeropuerto, lo que uno quiera. Y digo que es lo mismo que utilizamos en la Agencia Europea del Espacio, porque de esa manera es como, por ejemplo, pues los astrónomos deciden que hay que mandar un telescopio a Saturno y la Agencia Europea del Espacio abre una licitación, las empresas participan y de esa manera conseguimos el telescopio que va a Saturno. Ese telescopio, que en este caso no será un telescopio, que será una iluminación de baja contaminación lumínica, que será un sistema para que la niebla no estropee la posibilidad de aterrizar en cierto aeropuerto. Será cualquier sistema que se necesita por las administraciones públicas. Se desarrolla con innovación, se financia la innovación, se evalúa el riesgo de la innovación por parte de nuestra agencia, de manera que podemos asignar quizás mayores recursos, porque las cosas no está claro cuánto van a tardar en hacerse, pero tenemos gente que puede evaluar estas cosas, y la empresa recibe los fondos y termina el proyecto y crea el prototipo. Ese prototipo se da directamente a la administración pública que lo ha solicitado, y donde se cierra el círculo, que es lo importante al final de esto, es que la empresa que ha hecho ese desarrollo, que ha creado ese prototipo, pues mantiene su propiedad intelectual y es capaz de introducir esa nueva tecnología en el mercado pues, para su propio beneficio. Rosario Navas le pregunta cómo ve usted el futuro del sistema de satélites español en un entorno tan competitivo y exigente. Están con nosotros los presidentes de IDESAT y de Hispasat. ¿A cuánto ascenderán, también le preguntan, las ayudas económicas del Gobierno español a las instalaciones de la Agencia Europea del Espacio en nuestro territorio? Y Juan Tomás Hernani
de Atlantis, dice, como conocedor privilegiado del sector industrial del espacio, ¿cómo valora usted, señor ministro, la posición competitiva de las pymes españolas del llamado New Space y qué se plantea su ministerio para impulsar el desarrollo de estas? Con respecto al sistema de satélites, pues llevo tanto tiempo tratando de entender el resto de cosas que a lo mejor no estoy ni siquiera al día en el tema del espacio ya, pero ha sido como dicen los americanos, beber de una manguera de riego. No, incluso dicen beber de una manguera de bomberos. No, sí, yo creo que todavía sé que el sistema de Hispasat es puntero en el mundo y sigue aumentando. De hecho, participa en muchos desarrollos nuevos a futuros de satélites que después tendrán otros y, por lo tanto, no hay ninguna duda de que seguirá a la cabeza. Los satélites de telecomunicaciones para uso gubernamental manejados por empresas españolas también están claramente posicionados y la operación de estos satélites sirve a varios otros países ya y por lo tanto España es una potencia en satélites de telecomunicación para usos gubernamentales. Ya sabéis lo que quiero decir con gubernamentales. Y a ver, las instalaciones que tiene la Agencia Europea del Espacio en España pues son el Centro Europeo de Astronomía Espacial y bueno, pues pequeñas instalaciones en otros sitios. Yo creo que está consolidado la labor del Instituto del Centro de Astronomía Espacial está totalmente consolidada porque es el centro de la ESA donde se hace la ciencia y se gestiona el programa que llamamos obligatorio y por lo tanto la propia agencia ya ha consolidado totalmente este centro. No necesitamos hacer ninguna aportación adicional desde España para esto. Y después, pues en cuanto al New Space y la participación de pequeñas y medianas empresas en los programas espaciales, pues es una labor muy consolidada que viene haciendo nuevamente nuestra agencia de innovación, el CDTI, y desde siempre hemos intentado que las empresas pequeñas tengan acceso a los grandes proyectos de la Agencia Europea del Espacio y seguiremos así. Le sigo leyendo preguntas. Segundo Sanz, de OK Diario, le pregunta por qué se niega usted a comparecer en la Comisión de Ciencia o en la Comisión de Hacienda del Congreso para aclarar los indicios de fraude en la gestión de su sociedad patrimonial. Javier Romera, del Economista, dice su sociedad tiene una deuda de 1 millón y no registra gastos financieros, pero sí cuantiosos gastos de explotación. ¿Qué deducciones tiene? Teo Ibernén, de Antena 3 Televisión, le pregunta si han podido revisar sus asesores, si finalmente tiene usted que subsanar algo respecto a sus viviendas. ¿Acudirá a la sesión de control del Congreso para responder al Partido Popular? Adela Molina, de la cadena SER, le pregunta qué le han dicho sus nuevos asesores sobre su sociedad de gestión de inmuebles y si ha regularizado su situación con Hacienda. Y José Manuel González Huesa, de Servimedia, le pregunta si hoy volvería a poner a nombre de una sociedad sus viviendas. Bueno, algunas de estas preguntas contienen afirmaciones que sí, claro. En fin, no vamos a entrar en la veracidad de las afirmaciones que contienen las preguntas porque sería bastante prolijo. Respecto a mi sociedad familiar, pues les puedo decir lo siguiente. Como ya comenté en su momento, todo está ahora en manos de asesores especializados que hemos contratado para su revisión. En breve tendrán ustedes, bueno, a ustedes les va a dar igual, pero los medios de comunicación, el informe completo. Y ya les adelanto que no hemos obtenido de esto ningún ahorro fiscal neto, sino más bien todo lo contrario. Y había una pregunta que decía si hoy pondría la sociedad... No. Las últimas preguntas. Carlos López Combarros dice, ¿cómo le va asentando a usted el salto desde la ciencia, donde todo es cartesiano,
a la política o el arte de lo posible, en el que lo que ayer era blanco, mañana es azul y al día siguiente es negro. A usted se lo van a decir. Paolo Fava, del Español, dice: ante las informaciones que apuntan a un adelanto electoral posiblemente a corto plazo, ¿ha pensado el señor Duque si aspiraría a repetir al frente del Ministerio en una nueva legislatura? Aurora Palazón le pregunta si, cuando deje usted de ser ministro, le apetecería presidir la Agencia Europea del Espacio. Y Antonio, no es mala idea, ¿verdad? Antonio Calvo Rey, de la Asociación Española de Comunicación Científica, dice: además del sexenio tecnológico y el de transferencia, ¿ha pensado en el sexenio de comunicación? Seguro que el profesor Arzuaga lo obtendría. Bueno, a Juan Luis se lo damos honorífico ya. El sexenio de comunicación de la ciencia, el siglo de comunicación de la ciencia le podemos dar. Aquí hay muchas. ¿Qué siento de haber, digamos, caído de la ciencia en la política, etcétera? Bueno, pues no se puede negar que la vida real es esto. Es decir, y aprender de la vida real siempre es enriquecedor. Y cuesta a veces, sobre todo si uno está acostumbrado al cartesianismo y a que toda actividad está predecida por una enorme preparación, y cuando uno llega a hacerla solamente tiene que repetir pautas estereotipadas y tomar decisiones ya establecidas por todos los expertos. Aquí no, aquí todo lo contrario. Coja usted toda la frase y cambie el sentido del verbo. Por supuesto, por ejemplo, pues nada, todo lo que decimos aquí, pues esto se ha fraguado a las 3 de la mañana el día anterior y funciona la cosa así tiene que funcionar. Y las decisiones pues se toman cuando se tienen que tomar, y las personas pues hay que tenerlas muy en cuenta. Y bueno, pues todo esto a mí me resulta enriquecedor. ¿Cómo me siento? Me siento en un gran desafío, pero ese desafío para mí es positivo. Todavía tengo mucha ilusión porque hay muchísimas cosas que hacer y veo que, bueno, pues sigo teniendo la capacidad quizás de aglutinar más voluntades que quizá otra gente para que estas cosas que hay que hacer salgan adelante. Ante una... Bueno, que si me presento otra... Si aceptaría nuevamente que me llamaran como ministro, ¿verdad? Alguna de estas cosas. Bueno, estas cosas... Y ya aprendiendo a hablar como los políticos... ya se verá, yo estoy a... Bueno, esto es que... Bueno, en serio, hay muchísimo que hacer para reformar los sistemas de ciencia de universidades, de tecnología, para que las empresas y las universidades colaboren más, para que la ciencia tenga mayor financiación, para que las personas que hacen la ciencia no estén en situaciones de precariedad y de no saber qué van a hacer el año que viene. Hay una cantidad enorme de cosas que hacer y que durarían muchos años. Yo estoy dispuesto a esforzarme y liderar esto todo el tiempo que quiera el presidente del gobierno, y si vuelve a ganar y si me vuelve a llamar, desde luego que seguiré encabezando esto, porque creo que, por lo menos desde mi punto de vista, la estabilidad es absolutamente necesaria y yo tengo que también participar y contribuir a esta estabilidad. Hemos dicho que la estabilidad es el 100%. La estabilidad es lo más importante. No podemos tener financiación en unos tiempos que va bien, que sube más de lo que debe porque no podemos absorber este incremento de financiación, y después, en el momento en que empieza a ir mal, todo vuelve a ir para abajo, se pierden las carreras científicas investigadoras, la gente se marcha, la edad media de los profesores de las universidades se aproxima ya muy cerca de los 60 años, todo por los vaivenes que hemos tenido. Por eso es muy importante que realmente trabajemos con todos los grupos políticos en que estos acuerdos a los que hemos llegado en esta misma legislatura, con estas mismas personas, pero que son de momento proposiciones no de ley, de alguna manera los consolidemos
para que en un pronto futuro tengamos una senda aceptada por todos, que no necesariamente tenemos que hacer grandes sacrificios con las políticas sociales, por supuesto que no, pero sí que tenemos que reservar siempre una parte suficientemente importante de los incrementos que obtengamos de presupuesto para incrementar la inversión pública en I+D+I, en todas estas áreas de universidades, ciencia e innovación. Y yo creo que esto podemos hacerlo. Si conseguimos que los incrementos sean racionales y estén decididos por la gente que sabe cuánto se puede incrementar. Y esta gente también incrementará los fondos de una manera racional solo si saben que después no se lo van a quitar. De esa manera, con ese tipo de acuerdos, será como pongamos otra vez a España en el marco, en ese mapa tan imprescindible de mirar, que es el índice de innovación europeo, pongamos a España cada vez con un color más cercano al color que tienen los países a los que nos queremos parecer, los países en los que queremos que nuestros trabajadores estén en las condiciones que están allí y que tengan los sueldos y la seguridad de trabajo de los que están allí. Pues para eso tenemos ahora que parecernos a los que están allí en innovación. En nombre de los mecenas que hacen posible el Fórum Europa, el Grupo Villarmir, Red Eléctrica de España, representada hoy por don Antonio Calvo, y de Asisa, la representante en la mesa por esta organización, doña Dolores Alcalde, va a despedir el acto. Gracias, José Luis. En primer lugar, quiero agradecer su asistencia e intervención al ministro don Pedro Duque por compartir con nosotros aspectos relacionados con la investigación e innovación, temas para mí y creo que para todos fundamentales para el futuro. Al resto de asistentes, darle las gracias también por estar aquí y por sus preguntas que han propiciado un debate muy interesante. Muchas gracias y buenos días.